Bueno, pongámonos en pie, vamos a orar para dar inicio a nuestro culto en este día de hoy. Primeramente dándole las gracias al Señor por ayudarnos, por permitir que llegáramos hasta este momento, por haber encontrado en el día la presencia, la bendición, el respaldo y el cuidado de parte de Dios. Señor, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Hasta aquí tú has estado con nosotros, Señor. Gracias por protegernos, por guardarnos, por cuidarnos. Perdona, Señor, si en algunos momentos hemos obrado impíamente. Perdona, Señor, si no hemos hecho las cosas como conviene. Perdónanos, Señor, si de nuestra boca salió una palabra de desánimo, si no supimos ser testimonio en ese momento adecuado, Señor, en esa oportunidad que tú nos diste para testificar de su presencia, para honrar su nombre y para exaltar su presencia en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos das la sabiduría, la inteligencia, el cuidado, la protección para poder alcanzar las promesas que están escritas en la Biblia, para aquel que cumpla, para aquel que guarde, para aquel que quiera estar en la presencia de Dios, para aquellos que buscamos, Señor, una vida eterna, para aquellos que queremos irnos contigo, Señor. Queremos, oh Dios, decirte, forme nuestro carácter. Permita, Señor, que nuestro andar contigo sea fructífero, que nuestro andar contigo, Señor, sea para la honra y gloria de su santo nombre, Señor. Perdona nuestras fallas, Señor, perdona nuestras culpas. Perdona, Señor, si en este día en ningún momento tuvimos la oportunidad de abrir su palabra. Tal vez tuvimos tiempo para todo, Señor, pero no tuvimos una oportunidad, o no dimos la oportunidad, o no hicimos el esfuerzo para poder leer, escudriñar, orar, para que nos guarde y nos cuide en estos momentos duros y difíciles en los que estamos viviendo, Señor. La tierra gime, Señor, como dice su palabra, pero también, Señor, la tierra está esperando que nosotros, sus hijos, manifestemos su gloria, manifestemos su poder y que hagamos lo que cada uno de nosotros estamos llamados a hacer. Señor, ayúdanos a ser testimonio donde quiera que lleguemos, donde quiera que estemos. Gracias, Señor, por esas respuestas. Gracias, Señor, por cada prueba que tú tienes con nosotros. Ayúdanos, Señor. Porque la prueba, Señor, del pueblo de Israel fueron 400 años, Señor, que estuvieron en un horno de hierro, como dice la palabra. Pero tú, Señor, los sacaste de allí como vid, los sacaste, Señor, de la esclavitud y le diste una tierra, Señor. Después de haberlos formado, después de haberlos estructurado, después de haberles mostrado su presencia, el valor, la confianza, la seguridad que se tiene cuando podemos llegar a conocer el poder de nuestro Dios y poder saber que la omnipresencia de nuestro Padre Celestial nos acompaña donde quiera que estemos. Gracias, divino Salvador, gracias, poderoso Dios y soberano Cristo. Ayúdanos, Señor, a entender su palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender las palabras de aquel que murió en la cruz, porque fueron claves las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el madero. Prepáranos, Señor, para esa memoria de ese evento al cual nos aproximamos, Señor. No con rituales, Señor, como hace el hombre, como hace el mundo, sino hacer memoria, Señor, el recordar la obra majestuosa, potente, la obra de salvación para cada uno de nosotros, Señor. Prepáranos, Señor, para ese ayuno, para ese día, Señor, que vendremos a compartir la palabra, para seguir, Señor, buscando su presencia, buscando de ti, Señor, porque sin ti nada podemos hacer, como tú mismo lo dices en tu palabra. Queremos ser esas buenas tierras, Señor,
y a través de la palabra, Señor, que es espada, que es espejo, que seas tú lavando y limpiando, sacando de nosotros aquellas cosas que no sirven, Señor. Gracias, Dios, por cada enseñanza que hemos recibido de cada hermano, Señor. Gracias, Señor, por cada oración de clamor, de lloro, por cada oración que hemos puesto en ti, Señor. Con la confianza, Señor, que tú responderás. Con la confianza, la certeza y la seguridad que tú estarás en medio de nosotros. Que tú responderás, Señor, al clamor. Que tú sanarás el corazón herido, el corazón afligido. Que tú levantarás, Señor, aquel que no tiene fuerza ninguna. Y que cada prueba, Señor, cada dificultad nos hará libres de muchas cosas, Señor. Y nos enseñarás a volar y a confiar de aquel que nos lleva de la mano, Señor. Gracias, Dios eterno, gracias, Dios poderoso, gracias, divino Salvador. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque sin ti no podemos avanzar. Sabemos, Señor, que nuestra visión es como la de las ovejas, Señor, que no pueden ver más de 2 metros. Y por eso necesitamos de esa visión tuya, Señor. De esa visión que nos da la palabra. De esa seguridad que nos da la Escritura, Señor, cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando la escudriñamos, Señor. Gracias porque lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino, Señor. Ayúdenos, Señor. Hoy clamamos por ti, para ti, Señor, para que tú desciendas con poder, con gloria y con victoria en la vida de cada uno de nosotros. Y que tomes esos corazones afligidos, Señor. Y que tomes y rodees con tus manos ese corazón, Señor. Y que des una palabra a ese corazón compungido, ese corazón que llora, ese corazón entristecido, Señor. Y que en algunos momentos no somos capaces de salir, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú vendrás y tú nos sacarás y tú nos enmendarás ese corazón, Señor. Y untarás el aceite, Señor, el ungüento que es el aceite, Señor. Gracias, divino Dios, y gracias, poderoso Salvador. Gracias por las personas que están aquí, Señor, que dispusieron su tiempo para venir a escuchar su palabra. Gracias por las personas que están allí, Señor, a través de nuestra red social. Gracias, Señor, por la Escritura, por la palabra que tú nos das todos los días, Señor. Gracias, divino Salvador. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Nos podemos sentar y vamos a dar inicio a la secuencia que venimos estudiando, que venimos trabajando, para poder llegar a conocer la voluntad de Cristo, cómo Cristo pudo cumplirle al Señor todo lo que Él mismo estableció, lo que Dios estableció. Y estamos viendo cómo la misma palabra del Señor nos da esos parámetros, nos hacen esas similitudes y nos ayudan a que cada día podamos conocer mejor de las cosas del Señor. Vamos al libro de los Hebreos, vamos a la carta de Pablo a los hebreos convertidos al camino del Señor. Y vamos a buscar Hebreos capítulo 10, versículo 3. Uno lee y vuelve y le digo, aparentemente uno no ve nada, pero cuando uno empieza a pensar y cuando alguna palabra, alguna actitud, algo nos da la apertura para poder entender a qué hace referencia el apóstol Pablo cuando le estaba hablando a los discípulos, cuando le estaba hablando a aquellos que les estaba enseñando la Escritura, que les estaba interpretando o revelando la obra de Cristo para que los judíos, para que el pueblo de Israel entendieran la obra del Maestro. Si bien es cierto, no todos entendieron, no todos comprendieron y hasta hoy en día no lo han entendido. Por eso el mismo apóstol dice que todavía tienen el velo, todavía tienen el velo puesto y hasta cuando no se conviertan y no se arrepientan,
el velo no les será quitado. Yo pensaba con respecto a este tema, yo decía, Señor, ¿será así? Y si estoy errada, pues usted me corregirá, y si estoy en lo cierto, pues usted me afirmará. Y dice así la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 3. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Uno lee y uno dice, como muchos dirían, pero cuando uno ha tenido la oportunidad de leer la palabra, cuando uno ha tenido la oportunidad de escuchar la escritura, de leerla, de escudriñarla, pues hay palabras o hay situaciones que lo llevan a uno a esa situación para uno poder entender a lo que Pablo quería hacer, enseñar o darle a conocer al pueblo. Pablo les está enseñando a los hebreos convertidos al Señor acerca de la obra de Cristo. Pablo siempre hace una comparación entre la ley, entre los rituales, entre las leyes ceremoniales con la obra de Cristo, con la figura, no ya con la sombra, sino ya con la figura, con la tarea o con el propósito ya cumplido de parte de nuestro Señor. Algunos creen que van a obtener salvación cuando se hacen rituales, y más ahora cuando nos aproximamos a la semana de la Pascua. Mucha gente va a empezar a hacer rituales o a hacer ceremonias y todo eso que nosotros vemos a través de las redes sociales, y que de pronto un tiempo nosotros también participamos de eso porque creíamos que eso era lo verdadero, creíamos que estábamos en lo correcto. Y resulta que no, porque el Señor nos manda a que debemos hacer es memoria de la obra de Cristo, pero no para hacer rituales. Vuelvo y les explico lo que venimos trabajando los domingos, de esos rituales, de esas leyes ceremoniales que fueron abolidas por el Señor. Yo no puedo seguir practicando algo que Jesús ya quitó, porque le estaría diciendo a Dios que la obra del Señor no fue suficiente para mí, y por eso yo tengo que hacer toda esa cantidad que nosotros vemos que hacen muchas personas, que se mueven dentro de determinadas cosas, y uno dice, ¿y dónde está la obra del Señor? Aún el mismo creyente tiene algunos rituales, porque el mismo desconocimiento a la palabra de Dios, podemos estar cometiendo errores y equivocaciones con respecto a procederes en cuanto a la fe. No hay ninguna obra, no hay ningún ritual que me lleve a mí a obtener un beneficio. Con la obra de Cristo es suficiente, con creer en el Señor, con su obra es suficiente para ser salvo, para ser justificado, para ser redimido, y en el futuro, que es el que estamos esperando, para ser glorificados, es decir, llevados a la presencia de Dios, que es por lo cual nos estamos luchando, por lo cual estamos buscando nuestra santidad, nuestra santificación, nuestra justificación. Todos los días estamos ahí tratando de mantenernos para poder llegar a ese objetivo de sentarnos a la mesa con el Señor, de sentarnos en su presencia para poder disfrutar de todo eso que Dios tiene desde el principio para aquellos que fuimos esforzados, que fuimos valientes y que pudimos llegar, como dice Apocalipsis, al final de todas las cosas seremos salvos. Fíjense que aquí el apóstol Pablo dice, pero estos sacrificios, ¿cuáles sacrificios? Pablo hace referencia a la Pascua, a los sacrificios de los animales, a la quema de cereales, a la libación, que es el derramamiento de un líquido. Pero Pablo aquí está hablando de los sacrificios. ¿Por qué? Porque hace referencia a la expiación. Y aquí está hablando de que estos sacrificios eran cada año, y cuando yo leía esta palabra cada año, vino a mi mente sobre el día de la expiación. El día de la expiación de la que nos habla el Señor es lo que se hace anualmente, que era lo que era el sacrificio a la cual tenía que ir el sacerdote
y hacer unos rituales. ¿Para qué? Para traer o para cubrir el pecado del pueblo. Y por eso habla de que cada año el sacerdote tenía que hacer, el sumo sacerdote, en este caso Aarón, tenía que hacer unos rituales, tenía que hacer una cantidad de cosas para él poder entrar a la presencia de Dios y poder expiar y poder derramar la sangre del cordero o la sangre del macho cabrío o la sangre del becerro. ¿Para qué? Para cubrir el pecado. Nosotros sabemos que cuando se hacían esos rituales, cuando se derramaba la sangre, cuando se quemaba la ofrenda, cuando se derramaba el líquido, simplemente el pecado quedaba cubierto, pero siempre teníamos la naturaleza o se tenía la naturaleza de hombre pecador delante de Dios. Siempre se mantuvo, a pesar de que la Biblia nos enseña que se hacían sacrificios de animales en la mañana, a mediodía, a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 2 de la tarde, los sábados, bueno, el séptimo día, que hoy en día se llama sábado, pero eso no es así, porque la Biblia habla de los días de la semana, primer día, segundo día, tercer día. Conocemos los nombres porque Israel los trajo cuando estuvo cautivo en Babilonia, y por eso conocemos los nombres de hoy en día, porque ellos lo trajeron de esa cultura. Pero si vamos a mirar a la luz de la Biblia, estos nombres no existen en la Biblia, ni lunes, ni martes, ni miércoles, sino existen, son primer día de la semana, segundo día de la semana. Y si usted ha tenido la oportunidad de leer el Nuevo Pacto, usted siempre va a encontrar 2 días antes del reposo, pasado 2 días del reposo, porque la base era el día de reposo. Miraba en esta parte donde dice cada año, y ahí está hablando de la expiación. Está hablando de este ritual que se hacía en la antigüedad, vuelvo y le repito, para cubrir el pecado del hombre, para que el hombre mantuviese una comunión con el Señor y para que el pecado fuera cubierto, no borrado. Y fíjense que cuando uno va a la palabra y uno escudriña, la palabra expiación no se encuentra en el Nuevo Testamento con mucha regularidad. Solamente usted la va a encontrar en el libro de Hebreos o en la carta a los Hebreos. De resto usted no encuentra esa palabra en las demás partes de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Pero usted sí va a encontrar la palabra redención, va a encontrar el perdón, va a encontrar el arrepentimiento, va a encontrar lo que nos enseña el Señor a través de lo que es el arrepentimiento, que tiene que ver con la función de la obra y de la sangre del Señor. Cuando hablamos de expiación, estamos hablando de una eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Es lo que me da a mí la definición de lo que es expiación. Es una persona que queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto, de un animal o de una cosa. Entonces fíjense que el mismo Señor estableció una serie de parámetros para que el pueblo mantuviese una relación o una comunión con Dios. Fíjense que independiente que Adán y Eva cometieran un pecado, Dios estableció, y Dios fue el que le enseñó a Adán y Eva cómo se hacía el sacrificio, cómo se hacía eso cuando ellos pecaron. Ellos se vistieron de hojas de higuera y el Señor le cambió las hojas de la higuera y se las cambió por la piel de animal, pero hizo el ritual. Por eso cuando vino Caín y Abel hizo el ritual, porque él sí le entendió a su padre el significado del sacrificio, lo que no entendió Caín, porque Caín hizo lo que él quiso, trajo frutos y no era fruto, sino era un cordero derramando sangre para poder cubrir el pecado, la desobediencia. Cuando se habla de la palabra cada año, se está hablando de una sola vez en el año, que para Dios era importante y para el pueblo era importante que el sacerdote, en este caso Aarón,
hiciera este ritual para que el pueblo gozara de la bendición de Dios, gozara de la comunión, de la protección de Dios. Y dice en Levítico 4:20, dice, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo lo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Fíjese que la expiación era ¿para qué? Para obtener perdón por los pecados que había cometido el pueblo. Pecados, llámese el pecado que el pueblo hubiese cometido. Y recuerde que la palabra pecado en el hebreo significa tomar malas decisiones. Nosotros nos enseñaron que pecado era robar, fornicar, adulterar. Esas son decisiones equivocadas que nosotros tomamos, y por eso cuando una persona toma una decisión equivocada está en pecado, porque se desvió del camino y de la palabra de Dios. Es el verdadero significado de la palabra pecado dentro del lenguaje hebreo. Fíjense que me llamaba aquí la atención el becerro. Y si vamos a mirar qué significa el becerro, a qué hace referencia con la obra de Cristo, porque Pablo le está enseñando a los hebreos y está haciendo una comparación con respecto a los rituales de la fiesta del Sukkot, de la fiesta del día de la expiación y de la fiesta de las cabañas o de las trompetas. Entonces, aquí cuando se habla del día de la expiación, el sacerdote tenía que hacer un ritual y tenía que usar un becerro, porque si era jefe de la tribu, tenía que usar un animal. Si era el pueblo tenía que usar un animal. Pero como era el pecado del sacerdote, el Señor estableció una serie de parámetros para cuando el sacerdote, la cabeza espiritual, la cabeza que es representativa de Cristo, comete pecado, también para él hay redención. También para él hay perdón de parte de Dios cuando se comete el pecado. Porque es que la palabra del Señor en ninguna parte dice que nosotros los elegidos, los seleccionados, somos perfectos. La misma escritura dice que nosotros los líderes espirituales, los que estamos por cabeza de parte de Dios, cometemos más fallas que el mismo pueblo. Y así lo dice la escritura. Y que nosotros fuimos sacados dentro del pueblo, fuimos sacados y hemos sido puestos en una condición, pero para estar aquí se ha tenido que vivir muchas situaciones. Se ha vivido muchas circunstancias, se ha pasado por muchas cosas para poder uno estar aquí dirigiendo a un pueblo y llevando a un pueblo a que confíen en el Señor y llevándolo a que caminen en la integridad para con Dios. Y dice que el becerro es el macho de la vaca o el toro que no ha cumplido 3 años. Esto hace referencia, el becerro, a Cristo, porque Cristo es varón, es un macho, es un hombre. Y por eso habla del becerro, y la simbología del becerro dentro de la palabra de Dios hace referencia a un tipo de Cristo. ¿Por qué el Señor toma el becerro? Porque el becerro tiene unas características, y es que Él es un siervo paciente y sufriente. Y eso fue la obra del Señor, y eso fue el Señor. El Señor sufrió, el Señor padeció. La vida del Señor en la tierra no fue fácil. Así como el Señor sufrió, nosotros también estamos pasando muchas dificultades. Porque fíjese que cuando el Espíritu Santo engendró a María y engendró al Señor en su vientre, ¿qué le pasó a José? José quiso dejar a María porque dijo, no, es que eso no es mío y yo no voy a cargar con una maleta. Pero él amaba tanto a María que lo que él hizo es que la iba a dejar en secreto. ¿Por qué? Porque había una sentencia para aquella mujer que resultara embarazada sin estar casada. Y era morir a piedra, porque había faltado a las normas, a las reglas.
Y esa era la sentencia de la mujer que salía embarazada sin estar casada. Dice que el becerro es un tipo de Cristo, como siervo paciente y sufriente. Nosotros conocemos y hemos tenido la oportunidad de leer la palabra de Dios. Vemos la obra de Cristo, perseguido, vituperado. En algunos momentos tuvo que escabullirse porque se formaban los bonches y él, como daba, se salía entre la multitud y los dejaba ya peleando. La vida del Señor en la tierra no fue fácil, como no es fácil la vida de nosotros en el camino del Señor. Tenemos muchas dificultades. Y para colmo, como dice el Señor en su palabra, que los grandes enemigos que tenemos nosotros como creyentes son los de nuestra casa. Terrible, ¿cierto? Que mi padre, mi madre, mi hermano, mi tío, mi tía de pronto tienen contra mí algo porque yo profeso la fe del Señor. Porque yo me salí de los parámetros de lo tradicional simplemente para seguir la verdad que está escrita en la palabra de Dios. ¿Y cuántos de nosotros tuvimos problemas por seguir al Señor? Yo tuve muchos problemas con mi familia, especialmente con mi papá. Y yo me las ingeniaba para yo salir a escuchar la palabra de Dios. Y yo me gané muchas tundas de mi papá porque yo quería ir a la iglesia. Yo quería buscar al Señor. Y yo sí iba y cantaba, y yo en el cántico y en la escuchada de la palabra, yo después decía, Señor, primero los gloriosos y después los dolorosos, porque llegaban y me estaban esperando en la puerta. Y me decía, bueno, de todo, pero yo entraba y me sentía contenta hasta que un día le dije, ¿sabe qué, Señor? A mí arrégleme esta situación. A mí arrégleme mi estado porque mientras yo esté soltera no puedo salir. Arrégleme mi situación para yo poder ir con libertad a buscar al Señor, a cantarle, a predicarle, a enseñarle al mundo la obra de Cristo. Y así fue. Dios me dio un esposo que predicaba la palabra, que enseñaba la escritura y ahí sí pude salir, pero gané 18 meses de disciplina corrida, de maltrato porque buscaba de Dios, pero no me interesaba. Y hoy en día a la gente le da miedo enfrentarse a esa cosa. Ay, no es que me da miedo, ¿qué tal que me digan? Si no estamos si no tenemos esa, digamos, esa gallardía, esa fuerza o esa entereza de decir, no me interesa lo que me digan, yo voy a buscar a Dios. Y a veces no tenía para el transporte, me iba a pie, desde San Alonso hasta San Andresito, la isla, me iba a pie para ir a buscar del Señor. Y yo decía, ¿y cómo me devuelvo? Si el culto terminaba a las 9:30, ¿cómo me devuelvo para mi casa? Y yo decía, si me toca a pie, pues me devuelvo a pie. Con alguien Dios me dará. Y siempre había alguien que me decía, va para San Alonso, Elsa. Sí, claro, camine, la llevo. Yo, ay, Señor, gracias, pero ahora lo que me espera es lo otro. Lo que me espera es lo otro. Y a veces yo pienso que era como la misericordia de Dios para que no recibiera de pronto la disciplina de mi papá. Yo abría la puerta y yo decía, Señor, que pase rápido una moto, pero que haga mucha bulla para yo poder abrir la puerta, que mi papá no se dé cuenta que yo voy a llegar. Y pasaba la moto haciendo bulla, yo entraba y cerraba, y eso el corazón se me quería salir del pecho. Y así yo duré 18 meses en muchas situaciones duras y difíciles para ir a buscar del Señor. En medio del agua, en medio de lo que sea, me iba a buscar al Señor, porque para mí era un deleite, y es un deleite. Para mí es un gozo ir a buscar del Señor, ir a cantar, ir a escuchar el mensaje del Señor. Y dice aquí la palabra del Señor, está diciendo que Cristo sufrió, padeció, pero con una finalidad, nuestra salvación.
para que hoy nosotros tengamos la oportunidad de entrar en el reino del Señor. Y fíjense que ese becerro del que habla la palabra en Levítico 4:20, donde dice que si el sacerdote cometía un pecado y antes de ir a hacer los rituales para que el pueblo del Señor recibiera la bendición y estuviera en comunión con el Señor, a él le correspondía primero ponerse en paz con Dios. Y la ofrenda para el sacerdote era que tenía que llevar un becerro que no hubiese cumplido 3 años. Y él tenía que ir y llevar y hacer el ritual. Y tenía que darle muerte a ese becerro y recoger la sangre. Y parte la colocaba dentro del velo, ahí en el velo, la regaba en el velo. La otra sobre los cuernos del altar donde se quemaba el incienso. Y la otra parte era entrando en el tabernáculo, ahí en esa parte donde se hacía el holocausto, se regaba el otro poco de sangre. Ese era el ritual del sacerdote, del sumo sacerdote. Y tenía que confesar todos sus pecados, porque si entraba y se le había olvidado alguno, no salía vivo de la presencia de Dios. Y mire que ese becerro, que era el animal que el sacerdote recogía la sangre, que la ponía en los 3 lugares para que él fuera aceptado y para que él pudiera ser, representa a Cristo Jesús. Representa el sustituto, porque el animal era el sustituto. ¿De qué? De nosotros, cuando habíamos fallado, cuando habíamos hecho o hemos obrado, o en esa época, la gente que vivió en ese tiempo. Mire lo que dice Hebreos 12, versículo 2, Hebreos capítulo 12, versículo 2 y 3, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fíjense que cuando el sacerdote iba a hacer el sacrificio, tenían que los príncipes, los ancianos, poner sobre el animal la mano y confesar los pecados, y luego se llevaba el animal, que ya se sentía con la tranquilidad de que los pecados iban caminando hacia el holocausto y que allí el fuego y el ritual, yo ya estaba en paz y en armonía con el Señor. Pero aquí el Señor dice: no es ese becerro, ya no es ese ritual. Ahora usted y yo debemos de poner nuestros ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de su fe. No son los rituales, no son los colores, no es porque usted coma esto o no coma esto, es porque confiamos en Él, porque en Él está la vida. Y por eso dice que Él es el autor y el consumador de mi fe. Si yo voy a la presencia de Dios y tengo una necesidad, yo se la cuento a Él. Y Él hace que esa fe, que esa petición sea dada, es decir, que sea respondida. Porque la Biblia dice que el Padre le entregó todo a Jesús y todo está en las manos del Señor. No lo tiene más nadie. Y que el Señor se lo va a dar a quien Él quiere. Por eso aquí el Señor nos está diciendo, ya no son los rituales. Pablo le está diciendo a los hebreos, ya no es el becerro, ya no es el macho cabrío, ya no es la oveja, ya no es el cabro, ahora es Jesús, el Mesías. Ponga sus ojos en Él, ponga los ojos en el Señor, porque Él es el consumador. Por eso Él en la cruz que dijo, consumado es, quiere decir, todo se cumplió. Y dice el Señor, dice, el cual
por el gozo puesto. Hermano, creer en el Señor produce gozo. Estar a la expectativa de la forma y la manera como el Señor me va a responder mi necesidad, mi petición. Y estar a la expectativa de cómo y de qué manera el Señor me va a responder. Y que muchas veces nosotros ni siquiera le pedimos al Señor, pero Él sabe lo que hay en nuestro corazón y Él no lo hace llegar. Él lo pone delante de nosotros. Y eso es lo que hace que la fe mía se consuma, que la fe mía sea fuerte, que realmente yo diga, vale la pena seguir para el Señor. Y dice la Escritura, dice que Él sufrió. Dígame si ese animalito no sufría. Todos los padecimientos. Porque ellos saben cuando las cosas van por otro camino, o sea, cuando viene su muerte. Y dice que Él es el que sufrió en la cruz. Y ahora que resucitó, que sufrió lo oprobio, que la gente habló, que la gente dijo, que todo lo que vivió el Señor, dice, ahora Él está sentado a la diestra de Dios. Porque así lo vio Juan, cuando el Señor le mostró el Apocalipsis. Allá lo vio sentado a la diestra de Dios. Así lo vio Esteban, de la misma manera, lo vio sentado a la diestra del Señor, y así lo veremos nosotros cuando estemos con Él. Cuando nos vayamos con Él, seguramente lo vamos a ver allí sentado junto al Padre, esperándonos con su corona, esperándonos con su galardón, esperándonos con su morada, y el Señor lo va a dirigir hacia donde Él sabe que está el sitio para cada uno de nosotros mientras pasa todo lo que ha de acontecer sobre la tierra. Y por eso la palabra dice, considere aquel que sufrió con la contradicción de los pecadores contra sí mismo, porque él mismo se hizo pecador. Él mismo llevó nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras enfermedades. Él se las llevó. Por eso todo lo que sufrió Él era porque el Señor cargó sobre esa ofrenda, porque Cristo vino como ofrenda de paz, de pecado, de gracia, de culpa. Y ahora está como recompensa allá arriba, esperándonos a nosotros, los que hemos venido luchando y batallando y sosteniéndonos dentro de este caminar duro y difícil. Y dice, considere, dice, para que vuestro ánimo, ¿por qué nos desanimamos? ¿Por qué estamos cansados? Si usted leyó esta mañana el devocional, ahí hay una parte bonita que dice, retenga las buenas palabras de Cristo. Y yo miré el versículo y me quedé pensando, retenga las palabras buenas de Cristo. Y yo empecé a decirle, ¿cuáles son esas palabras, Señor? ¿Cuáles son esas palabras que tengo que retener aquí en mi corazón y tengo que recordarlas? Y el Señor me decía, no temas. No temas que yo estoy contigo. Anímese. Fortalézcase. Porque eso era lo que siempre le decía a sus discípulos. Por eso retenga eso que el Señor le está diciendo, no temas. No temas porque yo estoy contigo, yo estoy ahí. Yo soy el que voy delante, voy abriendo camino en medio de la oscuridad y en medio de las situaciones. Retenga la palabra, esa palabra de ánimo. No temas, porque eso es lo que siempre el Señor le decía a sus discípulos. Cuando ellos se encontraban en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, en medio de una situación, siempre el Señor le decía, no temas, ten ánimo, esfuércese, confíe, crea. Todas esas palabras de ánimo que nos dice el Señor es lo que usted tiene que retener en su corazón. Es lo que me enseñaba a mí el Señor esta mañana cuando yo leía esa parte del devocional. Y por eso yo decía, Señor, enséñenos a retener que independiente de la situación no tenga temor, no tenga angustia, no tenga afán.
porque seguramente ya todo está hecho, seguramente ya todo está organizado, las soluciones ya las tiene el Señor en su mano. Solo que está esperando el tiempo que se cumpla para que usted pueda recibir lo que Dios lo ha establecido. Y dice la palabra, dice, no se canse. Fíjese por qué nos está diciendo el Señor, porque nos cansamos, ¿cierto? Nos cansamos. ¿Cuántos están cansados? La lucha, la batalla. Estamos cansados. Pero ¿qué le dice el Señor? Primero, ¿qué le dice? Anímese. Porque aquí no espere que nadie lo haga, porque seguramente vendrá alguien que le va a decir a usted, no, pero eso que va, eso sí, siga ahí mirando para el techo, que al techo le va a llegar las cosas. No salga a trabajar, no salga no sé qué. Y usted sale como por ahí, con el rabito entre las piernas y desilusionado y desinflado. Y usted que conoce del Señor, confiando en el Señor, vino alguien y sembró cizaña en su corazón. Y pesa la cizaña y pesa la mala palabra. En vez de decir, cállate, Satanás, como le dijo el Señor a Pedro cuando le estaba diciendo, Señor, mejor no vaya y haga la obra. Porque no le estaba diciendo a Pedro, sino el que estaba ahí en ese momento, colocándole esa palabra a Pedro para que hablara, para que se metiera en la obra de salvación. No se canse, hermano. Usted no se cansa de comer, ¿cierto que no? Usted no se cansa de dormir. Usted no se cansa de ver televisión todo el día. Entonces, ¿por qué nos cansamos cuando estamos en la presencia de Dios? Y por eso aquí el Señor nos está diciendo, ese becerro representa a Cristo. Ese que sufrió, ese becerro que entregó la vida por un pecador, ahora Cristo entregó la vida por nosotros. Porque ya no son los animales los que glorifican o perdonan por su sangre derramada. Ahora es Cristo. Ahora es el Señor. Por eso anímese. Por eso no se canse. No desmaye, no baje sus brazos, no bote lo que usted ha venido consiguiendo con tanto esfuerzo. Al contrario, que todas esas cosas nos sirvan para seguir adelante. Y más ahora, cuando las cosas entraron otra vez en las situaciones. Mire que el país de Chile, donde la gran mayoría ya fueron vacunados, es ahora el país que más contaminados tiene. Y uno dice, bueno, ¿y ahí qué? ¿Qué falló? ¿Qué pasó? Pero como dice el Señor en su palabra, como dice Deuteronomio 4:4, aférrese al Señor. Porque si usted se aferra al Señor, dice el Señor en su palabra, usted vivirá, dice la Escritura. Aférrese al Señor, aférrese a su palabra. No se canse de orar, no se canse de alabar, no se canse de luchar en medio de esa situación que cada uno de nosotros estamos viviendo. Porque es duro. Pareciera que no fuéramos capaces. Pareciera que nos tocara ayudar o a pedir ayuda para que nos ayuden y nos lleven un poquito a cargar nuestra maleta. Porque Jesús cuando iba caminando, cuando cayó y ya no fue capaz por su cansancio, por todo lo que llevaba, apareció un hombre que le ayudó a llevar la cruz. Eso significa que a veces necesitamos de alguien que nos apoye, que nos ayude, que nos escuche, que llore con nosotros. Que si está en nosotros ayudar, hay que orar, hay que buscar, hay que escuchar. Porque Jesús necesitó, o no, sino que en ese momento su fuerza física cayó y por eso fue ayudado. Y nos están hablando de que necesitamos los unos de los otros. Solitos no somos capaces. Sí, oramos, sí, pero resulta que nosotros nos necesitamos entre nosotros mismos.
Usted podrá tener todo el oro del mundo, pero si usted no le compra a nadie, ¿de qué le sirve tener? Usted podrá tener muchas cosas para vender, pero si usted no se relaciona con la gente, entonces usted se quedará con su producción. Porque aquí lo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo es que necesitamos los unos de los otros. Como decía anoche la hermana Vianney en su oración. Hay que orar, porque la lucha, porque las situaciones son duras, porque las circunstancias son fuertes. Y cada día es solo el apoyo del Señor que nos hace vivir confiados. Por eso yo le digo, hermano, hermana, no se canse, no desmaye, no pierda la dirección de lo que usted ha venido haciendo, de lo que usted ha venido caminando. No importa el problema, la situación, el lamento, el lloro que usted en este momento tenga en su corazón. Llegará el refrigerio, llegará la paz del Señor, cuando aprendamos a confiar y a esperar en Él. También nos habla que la simbología de ese becerro que representa, porque ese becerro, por ser pequeño, es obediente. Y el becerro representa obediente hasta la muerte. Busquemos, por favor, Isaías capítulo 52, 52 del 13 al 15. Miremos qué nos dice la palabra, qué nos está enseñando el Señor. Dice así la palabra del Señor: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. Está hablando del Señor, está hablando del siervo sufriente, paciente, con una obra, con una tarea específica. Y está diciendo: he aquí, yo lo voy a prosperar. Pero fíjese que la palabra prosperidad es que usted tenga todo lo que usted necesita. Y dice la palabra del Señor, dice: y será engrandecido y exaltado y puesto muy en alto. ¿Por qué? Porque ese era el resultado de la obra del Señor. La exaltación, la grandeza, el ungüento, el buen nombre que tiene el Señor después de haber hecho su obra. Después de que cada uno de nosotros hacemos las cosas, vamos a encontrar unos resultados. Y dice aquí el Señor, dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? ¿Pero por qué se asombraron? Porque cuando el Señor estaba en la cruz, el pecado, la enfermedad, la transgresión y todo el pecado del mundo cayó sobre el Señor, y dice la palabra que su rostro se desfiguró. Lo dice la palabra. Porque usted se imagina al Señor con el pecado de toda la humanidad. Dice que Él se desfiguró, y por eso dice la palabra que las Escritura, que las tinieblas cubrieron su rostro para que la gente no viera lo feo que se volvió el Señor. Pero dice aquí el Señor que muchos que Él se desfiguró de los hombres su parecer y su hermosura. ¿Qué me está diciendo ahí? Que el pecado, ¿qué hace? Me desfigura. El pecado, ¿qué hace? Me quita lo hermoso, lo agradable de mi rostro. Y dice la Escritura que así se asombraron muchas naciones.
Y mucha gente y muchas naciones no esperan nada del Señor. Creen que cada uno puede hacer lo que quiera. Y la palabra del Señor nos está hablando y nos está diciendo, porque verán lo que nunca les fue contado. ¿Y qué más dice? Y entenderán lo que jamás habían oído. Es muy difícil compartirle del Mesías a un judío. No imposible, pero sí difícil. Porque ellos son muy instruidos en la Torá y ellos son muy arraigados en sus rituales. Y más ahora que ya tienen todo listo para la construcción del tercer templo. Por eso fácilmente no creen en el Señor. Porque ellos esperaban, era un rey, porque decía que venía de la descendencia de David. Y David fue un rey conquistador, guerrero, conquistaba, cogía, engrandeció la nación. Y así estaban esperando a su Mesías. Ese rey que venía con grandeza, en caballo y con espada. Y resulta que el Señor sí vino vestido, pero vino vestido, dice la palabra en Isaías, vino vestido de majestad, de humildad y de sencillez. Y de algo que nos cuesta mucho trabajo, el amor. Amar a los demás. Nos cuesta trabajo. Esa era la vestidura del Señor, por eso ellos no lo aceptaron. Porque el pueblo de Israel, dice la palabra, que ellos eran la nación del Señor y que ellos tenían la tarea y la responsabilidad de enseñarnos a nosotros de su Dios. Y yo pensaba aquí, analizándolo, digo, lo pienso para mí, no sé si eso estoy en lo correcto o no. Yo simplemente le dije, Señor, a mí me parece que esto es como por este ladito. Si estoy mal, bien, corrígeme, si no, bueno. Pero yo pienso que el día de la expiación, que se da en el mes de octubre, según las costumbres, según las festividades de Israel, esa festividad de la que el Señor no ha cumplido, esa fiesta, ese día de expiación, es día de arrepentimiento, pero ¿para quién? Para Israel, no para nosotros, porque nosotros ya tuvimos nuestra gracia, que fue en marzo o en abril, según el calendario. Jesús vino y por eso nosotros entramos, porque eso lo dice Mateo. Dice, yo le di eso, se lo quité a ustedes, se lo di a un pueblo que no me buscaban, un pueblo que no estaba en mí, pero ahora yo se lo di a ellos. Nosotros tuvimos primero el tiempo de salvación, nosotros tuvimos el tiempo de perdón y por eso nos vamos primero que el pueblo de Israel. Porque Israel, hasta cuando no venga Cristo y no se arrepientan, por eso es el día de la expiación y es la festividad, es lo que yo entiendo. Yo le decía, Señor, a mí me parece que en la época de abril, en esa celebración, en esa fiesta que se hizo de la Pascua, pienso que es como para los gentiles, porque el pueblo de Israel para nada quiere con las cosas de Dios, algunos, porque hay otros que sí van entrando. Y dice aquí, es lo que yo entiendo, dice en Levítico 4:3, dice que si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, fíjese que aquí el Señor está diciendo que nosotros también vamos a cometer pecados que comete el pueblo. Nosotros no somos santos, nosotros no somos perfectos, nosotros somos más débiles que el mismo pueblo, porque todo apunta hacia nosotros. Todos los ataques del adversario es hacia el líder, hacia la cabeza. Todo el ataque del enemigo es hacia el caballero, hacia el varón. ¿Para qué? Para que su casa se destruya, para que su casa se acabe. Porque esa es la forma de trabajar del adversario. Por eso aquí el Señor está diciendo, si yo puedo cometer pecado como el pecado que comete el pueblo, y dice el Señor, le da la opción también de que se arrepienta, le da la opción también de ser perdonado. Por eso todos estos líderes que vienen haciendo lo errado, vienen haciendo lo equivocado, Dios les muestra, Dios empieza a llamar para que ese empiece a convertirse, para que entre en la verdad del Señor.
Como dice el Señor, vosotros veníais bien. ¿Quién te fascinó? ¿Quién te sacó del camino? Y por eso aquí el Señor está diciendo, ofrecerá por su pecado que haya cometido un becerro sin defecto para la expiación. Nuestro becerro, nuestro cordero, nuestra ofrenda, nuestra libación es Jesús. Es poner nuestros ojos en Él y esperar de Él que Él haga lo que necesita hacer para que traiga en nosotros paz, tranquilidad y sosiego. Que nadie me indique mi pecado, que nadie le cuestione su vida, porque si Cristo me perdonó, el hombre no me puede juzgar. El hombre no me puede sacar a mi cara lo que yo hice en la prehistoria, ni antes de Cristo. Y mucha gente le gusta como revolverle a uno y tratar de ponerle el pecado en la cara. Yo siempre digo, a mí ya Dios me perdonó, nada me acusa y nada me condena, porque yo arreglé mi problema con el de arriba. Yo ya he hablado con con aquello. Es problema de las personas si perdonan o no quieren perdonar y no quieren cambiar su actitud de corazón. Porque el que lleva la amargura, el resentimiento, la falta de perdón es el que sufre, no la persona a quien usted no quiere extenderle su pecado, su perdón. Y fíjense que aquí dice, y traerá, en el Levítico 4:4 dice, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Dios y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Dios. Fíjese que en la antigüedad se colocaba la mano sobre esta ofrenda y se confesaba el delito, el pecado y cualquier situación que hubiese cometido ¿quién? El sacerdote, el príncipe o el pueblo. Porque para cada uno de ellos hay una forma de cómo Dios acepta mi perdón, acepta mi ofrenda y me da el perdón de nuestras fallas y de nuestras culpas. Por eso aquí dice, y mojará el sacerdote en la sangre y rociará aquella sangre 7 veces delante hacia el velo del santuario. En la antigüedad se hacía eso, ¿cierto? Ahora con Cristo pues las cosas son diferentes. Ya no vamos a coger la sangre de nada, ni rituales, sino simplemente lo que el mismo Señor nos habla en su palabra, es con la fe. Es creyendo en la obra del Señor. Es aceptando la obra expiatoria, ese sistema que creó Dios para que nosotros ahora seamos perdonados. Para que usted disfrute del perdón de Dios, no importa si alguien viene y nuevamente le esculca su pasado, le esculca sus malas acciones y sus equivocaciones. Desde que Dios a mí me haya perdonado, nada me acusa, porque al final es Él el que me va a dejar entrar y es Él el que va a juzgar las acciones mías. Porque por nuestro corazón nosotros siempre vamos a estarle revolviendo las cosas a la gente porque tengo amargura de corazón y no quiero perdonar. Y fíjense que buscaba qué significaba dentro de el perdón, dentro del estudio que estaba haciendo, y dice que cuando yo perdono o cuando Dios a mí me perdona, el verdadero significado y el verdadero sentir de ese perdón que yo le doy a una persona significa que esa situación que hizo la persona conmigo salió de mi mente. Ese pecado que la persona cometió conmigo, esa falla, esa situación, cuando yo le digo, sí, yo le perdono su actitud, le perdono su comportamiento, le perdono, quiere decir que usted sacó de su mente esa situación y que usted nunca más se volverá a acordar de esa circunstancia. Eso significa el verdadero perdón.
No es que usted le diga, sí, sí, lo perdono, pero al cabo de las 500 volvió otra vez usted a sacar todas las cosas. Quiere decir que usted no perdonó, no limpió. Y lo que hizo Jesús con respecto al derramamiento de sangre fue que sacó nuestra naturaleza de pecado y sacó nuestros pecados de la mente de Dios y puso los pensamientos nobles de Jesús en nosotros para con Dios. Luego Dios por eso dice que Él no se acuerda de nuestros pecados. Por eso Él no se acuerda. Si usted diga, Señor, es que en la época allá, cuando yo estaba no sé dónde, no sé cuándo, y usted lo dice todo. Y Dios dice, ¿y cuándo fue? Yo no me acuerdo de eso. Pero nosotros somos muy, muy facilitos para traer a memoria lo que nos sirve. Pero cuando usted verdaderamente perdona, quiere decir que usted se olvida de ese pecado. No lo traiga a memoria, no lo recuerde. Tampoco se lo recuerde a la persona que cometió su falla con usted. Porque quiere decir que todavía el pecado, el dolor, la situación está en su corazón. Y la única que sufre es la que lleva la pena, la que lleva ahí la situación y la circunstancia. Y esas cosas sin arreglar es donde vienen los problemas en el cuerpo. Vienen las enfermedades en el cuerpo. Porque el cuerpo tiene que somatizar lo que su alma tiene allá, ese revueltijo. Cuando usted y yo nos ponemos en paz y hacemos, es como si le hubiésemos sacado todas esas situaciones que tenemos y ahora tenemos un estilo de vida diferente. Por eso aquí el Señor dice que Cristo vino como ofrenda sustitutoria. Mire lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Fíjense que aquí el Señor, ¿qué está diciendo? Dice que Él ya llevó sus pecados allá en el madero, allá los dejó. Y cuando Él dijo, de su boca salió, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento los pecados de la tierra, en ese momento nuestros pecados fueron borrados. Fueron borrados del libro de memoria del Señor. Y ahora lo que está allí son las buenas obras, está allí los pensamientos de Dios, está allí el camino que cada uno de nosotros tenemos que recorrer. Y por eso aquí él está diciendo, Él los dejó en el madero. ¿Y el madero qué representa en la Biblia? La humanidad. Allí los dejó, Él los recogió, Él los dejó allí, Él los expió, derramó de su sangre. Derramó de su sangre, ¿y qué hizo? No los cubrió, los borró. Los lavó, como dice el Señor, con jabón de lavadores. Y como dice la Escritura, que si mi pecado es rojo como el carmesí, el Señor lo hará como la blanca lana. Pero tengo que confesar mi pecado delante de Dios. Y tengo que pedirle a Él que me ayude. Que me ayude a poder estar en paz con todos. Porque si yo estoy en paz con Dios, debo tener paz con mis hermanos. Yo no puedo decir que tengo una bonita relación con Dios cuando mi vida es un caos con todo el mundo. Por eso hay que arreglar los problemas entre nosotros, padres, madres, hijos, esposa, esposo, vecinos, porque no hay cosa más bonita que vivir en paz. Así usted no tenga el dinero, así usted no tenga, pero la paz no la compramos con dinero. Y dice la palabra del Señor que cuando el sacerdote o cuando el Señor hizo la obra, quiere decir que ya a nosotros nada nos acusa delante de Dios. Que si usted cometió una falla, usted vaya a la presencia de Dios, confiese su pecado y el Señor, la sangre que todavía habla, porque así lo dice la Escritura,
Dice que la sangre de Cristo en este tiempo todavía tiene vigencia y habla más que la sangre de Abel, la que fue derramada allá en el tiempo antiguo. Todavía la sangre de Cristo habla, porque la sangre del Señor, la sangre habla, dice el Señor. Por eso, como Dios se enteró de que había sido muerto Abel, dice, porque la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y la sangre de Cristo habla por nosotros arriba, que somos libres, que somos perdonados, que nada nos acusa y que el día en que el Señor venga por nosotros nos vamos cantando y silbando. Porque aquí lo dice la Escritura. Porque el Señor nos perdonó, Él no se acuerda, hermano, y eso es lo que tenemos que meternos en la cabeza. Que Él no se acuerda de su ayer, Él no se acuerda aún de los pecados que cometió hace 5 minutos. Porque pasó la sangre del Señor, nos lavó, nos limpió y ahora somos aceptos. Y ahora somos del Señor y ahora recibimos de su gracia. Porque eso lo dice la Escritura. Dice la palabra del Señor que cuando el sacerdote entraba y presentaba la sangre, estaba haciendo, perdonando, lavando pecados, y esto consiste, vuelvo y les repito, sacar de la mente de la persona ofendida o mostrar el rostro de la persona favorecida. Vayamos a lo que dice el Salmo 4:6. Busquemos qué nos dice el Salmo 4:6 con respecto a lo que nos dice aquí el Señor. 4:6 dice: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. ¿Quién nos puede mostrar a nosotros el pecado? Nadie, porque ya fueron expiados, borrados. Pasó el liquid paper por aquí y por ahí no se ve el pecado que nosotros cometimos. Por eso el Señor está diciendo, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará? Y a la gente, ¿cómo le gusta saber la vida de los demás? Le gusta saber en qué cometió pecado, en qué está metido, sobre todo los artistas, ¿cierto? Le sacan en público su vida y muestran ese montón de cosas. Y le esculcan, porque como dice la palabra del Señor, que el chismoso todo indagando termina descubriendo los secretos, dice la palabra. Y hay personas que se encargan de descubrir las cosas. Por eso es mejor no saber nada para no meternos en problemas. Y dice la Escritura que consiste en que el arrepentimiento, mire hermano, para que nosotros tengamos el perdón, el borrar de nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos. Pero para podernos arrepentir tenemos que convertirnos. Y tenemos que ir a la palabra para empezar a mirar dónde están mis errores, dónde están mis equivocaciones. ¿Cuál es ese proceder que de pronto yo tengo que ofendo a mi hermano y por eso mi hermano reacciona agresiva y violentamente? ¿Qué es eso que yo hablo y digo y me pongo a escuchar aquí o allí y yo misma me enveneno? Por eso el Señor dice, no escuchen. No escuchemos, porque a veces esos comentarios o esas situaciones nos llevan a nosotros a que caiga un peso, viene la tristeza, la nostalgia, el lloro, el lamento. ¿Por qué? Porque prestamos nuestros oídos para lo que no edifica. Y hay personas que se deleitan en eso, les gusta hablar más de la cuenta y aún inventar, porque a veces inventan unos Hollywood que uno se queda pensando.
¿De dónde saca tantas cosas la gente? Y por eso aquí lo que el Señor nos está hablando y lo que el Señor nos está diciendo es que Cristo fue el sustituto. Y que lo que Pablo le estaba enseñando a ellos era que ya no era necesario ese ritual de becerro y todo eso, porque ahora estaba Jesús. Y que ese ritual de cada año, hacer todo ese montón de cosas, ya no era necesario, porque ya Jesús, como dice el Señor, cansado estoy de esos holocaustos, ahora es Él. Ya es Él, para el que quiera creer, para el que quiera seguirle a Él. Es lo que me enseña la Escritura, hermano. Es lo que me está diciendo aquí el Señor a través de esta parte de la Escritura que es Hebreos 10, versículo 3. Ya no hay necesidad de esperar un año para que el sacerdote hiciera el ritual y yo con un año con el pecado a las costillas, esperando a que hora Dios me daba la disciplina, Dios, y buscando dónde me meto, esperando a que hora Dios traía la disciplina sobre mí por haber faltado. Ahora no. Se cometió el error, se cometió la falla, se cometió la transgresión, se cometió el pecado y podemos ir de una vez a la presencia de Dios y decir, Padre, perdóneme, ayúdeme, Señor, ayúdeme con esto, ayúdeme con aquello, porque no soy capaz, porque todavía hay debilidad en nosotros en muchas cosas. Todavía necesitamos la fuerza, el vigor y el valor de la palabra para nosotros poder caminar en la integridad que el Señor quiere con nosotros. Pero ahí vamos, hermano. Por eso lo que el Señor está diciendo, anímese, anímese a seguir, anímese a buscar de Dios, anímese, no desmaye, siga ahí siendo persistente, constante. Insista, persista y no desista, hágale y manténgase ahí. Porque ese esfuerzo, como hablábamos el martes, recibirá una bendición. Todo lo que hagamos en honor al Señor para mejorar nuestra vida y nuestra relación con Dios, recibirá la recompensa de Dios. Recibirá la retribución del Señor porque Él conoce nuestro esfuerzo, Él conoce que no queremos hacerlo, pero hay momentos en que como que perdimos la dirección de las cosas porque nos desviamos, prestamos los oídos, los ojos y nos fuimos y nos equivocamos y erramos con el proceder hacia las cosas del Señor. Pablo está hablando y le estaba diciendo que ese año con el que constantemente, y fíjese que después se destruyó el templo y nunca más se volvió a hacer eso. Ahora es Jesús y ahora luego con lo de las profecías, pues eso tiene que volverse a cumplir porque tiene que continuar Israel con el proceso de Dios con él. Pero ya nosotros no estamos aquí, hermano. Nosotros estamos con el Señor, nosotros estamos viviendo, disfrutando de la presencia de Dios. No hagamos rituales, no hagamos cosas creyendo que a través de ellas nosotros vamos a alcanzar la bondad y la misericordia de Dios. Ya por ende, por la fe, por la gracia, por el aceptar al Señor, por creer en Él, hemos alcanzado muchas cosas de parte de Dios. Pero es sosteniéndonos nosotros en eso que el Señor está buscando, en eso que el Señor quiere con nosotros. Por eso yo les animo, hermanos. Por eso el Señor todos los días nos manda a que se anime. Anímese, animaos, fortalézcase, ayúdese, propóngase, cambiar la forma de ser, la forma de hablar, mi manera de proceder. Porque aquí el beneficiado primero es usted y segundo los que están a nuestro alrededor, que son los que vendrán a comer de ese fruto que hay en mí. Llámese paz, llámese gozo, llámese conocimiento, llámese ciencia, cualquiera que sea el resultado de su caminar en el Señor. La gente va a disfrutar de ese fruto que nosotros hemos dado por haber estado en la presencia de Dios.
Y es lo que nos dice aquí. Pablo ya le está diciendo, ya no son las leyes ceremoniales, ahora es la obra del Maestro, la obra de Cristo. Crea en Él, crea en el poder que tiene su sangre, que lavó, que limpió y que ahora nos ha hecho aceptos en el amado. Y que ningún pecado está delante del Señor, porque el acta que nos condenaba públicamente fue rota por el Señor y nada nos acusa delante de Dios. Pero esto no quiere decir, como el Señor ya, entonces yo voy a seguir pecando, no, porque eso ya es diferente y eso lo habla la palabra. Porque si dice la Escritura que si yo conociendo al Señor practico el pecado, yo no soy hija de Dios porque yo practico el pecado. Quiere decir que yo no he buscado al Señor y yo no me he arrepentido porque sigo pecando. Sigo cometiendo las mismas cosas que yo sé que no las puedo hacer. Por mi conocimiento, por mi estatura en el Señor, por lo que sea, yo no puedo seguir pecando en ciertas cosas que a estas alturas de la vida, de nuestro conocimiento y de nuestro andar con el Señor, no deben estar en nosotros. No deben estar en nosotros. Y por eso aquí el Señor nos está hablando y nos está diciendo, hermano, anímese, fortalézcase en la palabra, en la Escritura. Y fíjense que lo que aquí el Señor nos está hablando, y vuelvo y le repito, vuelva a leer el devocional de hoy y apréndase esas palabras que el Señor le dijo a sus discípulos, esas actitudes del Señor que al que iba a Él le respondía, cualquiera que fuera su necesidad. Nunca salió nadie con las manos vacías, siempre salió con la respuesta de la enseñanza, la instrucción, la sanidad y el perdón. Porque fíjese que muchas veces cuando el Señor iba a sanar, le decía, tus pecados son perdonados, recibe la salvación. Tú eres salva, tus pecados son perdonados. No niegues, crea, porque la fe es lo que me permite a mí ser salvo. Eso es lo único, para que usted y yo seamos salvos necesitamos creer. Creer en Cristo, creer en su obra, creer en que Él ya hizo todo y que a mí me toca es seguir los pasos de Jesús. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre, así como en la antigüedad tú le dabas el perdón al sacerdote, a los príncipes, al pueblo, a todos aquellos que habían fallado, Señor, le daba la oportunidad de que el pecado fuera cubierto a través de una ofrenda, a través de un holocausto, a través de una libación. Hoy en día, Señor, sabemos que tenemos a Cristo. Sabemos, Señor, que contamos con su gracia. Sabemos, Señor, que nuestros pecados fueron borrados, no fueron cubiertos, fueron borrados. Porque la palabra perdón significa sacar el pecado de la mente de aquel que la ofendí y mostrarle un rostro diferente. Ese es el verdadero perdón. Por eso, Señor, cuando nosotros fuimos perdonados, ahora tú, Señor, nos ves a través del rostro de Jesús, a través de la obra de Cristo. Y por eso, Señor, tú no nos cuentas las cosas del ayer como pecado, porque fueron cubiertos, porque fueron borrados, porque fueron limpiados, porque fueron arrancados esas hojas que nos condenaban y fueron rotas, Señor. Y ahora contamos con su gracia y ahora contamos con su amor y con su misericordia, Señor. Señor, anima a tu pueblo como dice la palabra, Señor. Así como Pablo le estaba diciendo a los hebreos, anímense, anímense, fortalezcase, tome aire y empiece nuevamente a caminar. Tome aire y empiece nuevamente a seguir en la palabra. Señor, no permita que nosotros nos cansemos en este duro y en este difícil camino, Señor, porque sabemos que no es fácil, Señor. Tú dices que el camino y la puerta son estrechos y angostos, Señor, pero que en ese camino vamos a encontrar serpientes, escorpiones, piedras, espinos, cardos, Señor.
pero sabemos que al final encontraremos lo que estamos buscando. Al final encontraremos su paz, su gozo, nuestra armonía, nuestro perdón, nuestra vida eterna, Señor, esa que venimos luchando durante años, Señor, para poder alcanzar ese objetivo. Gracias, Señor, por su obra. Gracias por ser esa ofrenda. Gracias porque tú, Señor, aquí en la tierra fuiste ofrenda, pero dice la palabra que cuando tú te presentaste delante de Dios, se presentó, fue con su sangre, Señor, como sacerdote, Señor, y expió nuestros pecados, los lavó, los borró y los sacó de su mente, Señor. Por eso tú dices, Señor, que tenemos la mente de Cristo, y tener la mente de Cristo es conocer los pensamientos de Dios. Y los pensamientos de Dios son buenos, son agradables, son más altos que los que ahora nosotros tenemos, Señor. Y que el camino, Señor, que Cristo nos abrió, Señor, el camino es diferente, Señor. Es un camino lleno de bendición, un camino de paz, un camino que nos ha de llevar a la vida eterna, Señor. Gracias, divino Señor. Gracias, Jesús, por ser nuestro becerro, Señor. Gracias por ser ese siervo, por derramar su sangre, por haber ido hasta la muerte, Señor, y muerte de cruz, Señor. Gracias, Señor, porque ahora necesitamos de ti, Señor, que tome nuestra cruz, Señor, como dice su palabra, que si estamos cargados, afligidos, vayamos a ti, Señor, y tú nos harás descanso y tú nos darás reposo, Señor. Gracias, Señor, por esos oídos que a veces nos escuchan, Señor. Gracias, Señor, por esas personas, Señor, que hablan y nos cuentan sus cosas, Señor, y pueda salir de nuestra boca una palabra de consuelo, una palabra de ánimo. O tal vez simplemente necesitamos que seamos escuchados, Señor. Tal vez no necesitamos un consejo, sino necesitamos hablar, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres nuestro oído. Eres nuestro oído, Señor. Eres la boca, Señor. Eres nuestro ayo, Señor. Y por eso te pedimos que nos ayudes, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por ese principio, Señor, por esa palabra que tú nos has enseñado, Señor. Que ya no son los rituales, Señor, que ya no es todo lo que en la antigüedad se hacía para buscar tener una comunión contigo. Ahora, Señor, es nuestra fe. Es la fe, Señor, la que nos hará libres. Es la fe la que vendrá la sanidad. Es la fe la que me permitirá irnos contigo en el día de gozo, en el día, Señor, en que tú vengas por nosotros. Oramos, Señor, por todos aquellos que necesitamos un ánimo, Señor, que necesitamos, Señor, si estamos cansados, Señor, que nos ayuden a sostener nuestros brazos en alto, Señor. Ayúdanos, Dios eterno. No permita que nuestra fe, que las situaciones nos desmayen, Señor, sino que tomemos aire y sigamos al frente, sigamos en el camino, Señor. Gracias, divino Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendiga su fe, bendiga su andar, bendiga su caminar. Bendiga este descanso, Señor. Habla el corazón de cada uno de nosotros y muéstranos, Señor, nuestros errores, nuestra ausencia de amor hacia el prójimo, hacia aquel que llora, aquel que sufre, Señor. Y que seguramente estamos siendo ajenos a aquel corazón que llora, que gime, que tiene nostalgia y tristeza, Señor. Ayúdanos, Señor, porque solo tú sabes la profundidad y el daño, el dolor, la angustia que puede estar viviendo un corazón, Señor. Saca, Señor, de nuestra mente todas esas cosas que nos hicieron daño, Señor. Saca, Señor, y perdonemos realmente aquellas situaciones que hirieron nuestro corazón, Señor, y que hoy pesa como herida, como espino, Señor, en nuestro corazón. Permita que tengamos esa paz, esa armonía y ese contentamiento, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.